Bien, iniciamos la presente sesión con un tema sumamente importante para el conciliador extrajudicial. Se trata de la escucha activa y el parafraseo. Estas dos técnicas que tiene que usar el conciliador son muy importantes porque permiten establecer desde el inicio cuáles son los intereses, las necesidades, los deseos o qué temor quieren ahuyentar los conciliantes. Recuerden que en el mismo nivel del interés están las necesidades, están los deseos, están también los temores que queremos orientar. En este sentido, la escucha activa es la estrategia que nosotros vamos a usar en conciliación extrajudicial de manera permanente. Por supuesto que escuchar activamente es una postura natural, humana. Todos escuchamos atentamente. Es por eso que en algunas situaciones, cuando alguien de repente nos está comunicando, nosotros reaccionamos diciéndole, pues, ¿sabes qué? No te entiendo nada de lo que dices, háblame bien, porque no te comprendo. Y es que nosotros, humanamente, siempre nos preguntamos, cuando alguien nos refiere a alguna historia, a alguna narrativa, nos preguntamos, ¿qué trata de decir? O a veces también preguntamos, ¿qué quieres decir? Inclusive hay algunos que se aventuran a preguntar ¿qué estás buscando? ¿Necesitas algo? ¿No? Eso se debe a que nosotros siempre nos preguntamos por los intereses, por las necesidades, por los deseos o por los temores que quiere orientar el hablante, la persona que nos quiere comunicar algo. Este proceso tan natural y tan humano es lo que nosotros tenemos que desarrollar de manera consciente cada vez que escuchamos a los conciliantes. Por supuesto que hay una estructura gramatical recomendada y que consiste en una frase muy común. Déjeme ver si lo he entendido. Usted trata de decir bla, 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 bla. ¿Es así? ¿Eso es lo que usted trata de decir? Es decir, estamos trabajando escucha activa y parafraseo. La escucha activa es el momento en que nosotros escuchamos atentamente las palabras del hablante. Es un proceso interno que nosotros estamos en ese momento dirigidos a escuchar cada una de las palabras y sobre todo a tratar de interpretar lo que trata de decirnos. También estamos atentos a su lenguaje corporal, a su tono de voz, a sus gestos, a sus emociones. Es una fase interna que nosotros estamos desarrollando en ese momento, al momento de escuchar. Estamos atentos a su lenguaje corporal, estamos atentos a su lenguaje gramatical, pero también buscamos comprender cuál es el mensaje, cuál es el contenido de las ideas. Y entonces es ahí donde nos preguntamos, ¿qué es lo que trata de decirnos? En un segundo momento, que viene a ser la fase externa, nosotros ahí es que reformulamos y preguntamos, ¿qué tratas de decirme? ¿Necesitas algo? ¿Deseas algo? ¿Te hace falta algo? En ese segundo momento
estamos nosotros ya en la posibilidad del parafraseo. Es decir, son dos momentos, uno interno y uno externo. Esta reacción humana nosotros la concientizamos y la utilizamos de manera dosificada durante la audiencia. Es por eso que podemos hacer un esquema de lo que es la escucha activa y el parafraseo con el siguiente recuadro. Vamos a compartir entonces pantalla. De esta forma es como nosotros estamos graficando este proceso humano de la escucha activa y el parafraseo. Atención del lenguaje corporal, atención del lenguaje verbal y comprensión. Procuramos comprender qué es lo que le interesa, desea, necesita o qué temor quiere evitar el hablante. En una fase externa o parafraseo, replicamos lo que dice el hablante, pero haciendo feedback, es decir, retroalimentamos. Y por eso usamos esta fórmula gramatical que estamos recomendando. Usted quiere decir bla, 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 es decir, utilizamos la técnica de reflejo de los hechos. Usted quiere decir tales hechos, ¿verdad? 1, 2, 3. También vamos a utilizar la técnica de reflejo de sentimientos. Es decir, con una o dos palabras, vamos a procurar ser receptivos de los sentimientos que el hablante le pone a su narrativa. Ya sea con la palabra a usted le preocupa, a usted le parece sumamente importante, usted tiene la intención de hacer tal o tal cosa. Es decir, cuando hablamos de reflejo de los sentimientos, usamos aquellas palabras que reflejan la disposición del hablante hacia hacer tal o cual cosa. La disposición o la no disposición. La inclinación de hacer X cosa o la inclinación de no hacer X cosa. Y por supuesto vamos a terminar con el feedback diciendo, ¿es así? Entonces diremos, usted quiere decir bla, 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 ¿es así? ¿No? Entonces en esa parte recogemos, recepcionamos los hechos y los sentimientos. Esta técnica de escucha activa y parafraseo pues implica que el conciliador tenga que poner mucha atención y tiene que mirar al hablante sin perder de vista esa situación, sin distraerse, y si es posible, si hubiera una distracción, es mejor interrumpir al hablante y decirle, por favor, un momento, un segundo, para continuar escuchándolo, si es que hubiera una interrupción. Por lo tanto, la escucha activa requiere buscar contacto visual, requiere reconocer su lenguaje no verbal, requiere que nosotros podamos asentir mientras habla la persona, es decir, asintiendo con la cabeza, ¿no? Dando a entender que sí le estamos escuchando.
Utilizar el propio lenguaje no verbal. Es decir, también de sentir con la cabeza, podemos también de repente ser receptivos de el hablante puede estar moviendo las manos, explicando, y también tenemos que poner atención a él. También se recomienda sonreír, ¿no? Mucho se recomienda sonreír, tener una postura amable, ¿no? Pero exactamente esta postura de sonreír no eh, siempre va a poder ser interpretado, porque hay situaciones que el hablante puede narrar en tono de desesperación, en tono de angustia, y tal vez sonreír no sea lo más adecuado. Lo que se trata de significar con la palabra sonreír es ser amable, ¿ok? Tomar una postura de amabilidad, nosotros como conciliadores, de estar dispuestos a escuchar, ¿ok? Lo que no debe permitirse es interrumpir. Lo que no debe permitirse es buscar distracciones, como por ejemplo, mientras está el hablante comunicándose, nosotros de repente le estamos invitando un vaso de agua, ¿no? Para que continúe hablando. No, hay que evitar eso. En todo caso, hay que prepararnos antes de escuchar a las personas. Tampoco podemos estar utilizando palabras como no pasa nada, lo que usted dice, cálmese, eh, tómelo por lado amable, no se preocupe, pierda cuidado. No, no hay que interrumpir al hablante, hay que escuchar. Tampoco tomar la postura de creer que nosotros lo sabemos todo. Es decir, que ya hemos pasado una situación así, por lo tanto, mientras él está hablando, nosotros le vamos a dar a entender que así pasa, así, ya te entiendo, ya te comprendo, he visto casos similares. Eso no debe eh, ocurrir al momento que nosotros estamos escuchando. Tampoco podemos juzgar o reprochar. De repente nos está contando una narrativa que le ha sucedido con otra persona, y generalmente va a ser con su contraparte, y nosotros vamos a estar de repente diciendo, no me digas, ¿te dijo eso? No es posible, pero no puede ser, eso está mal. No, no hay que interrumpir, no hay que juzgar, no hay que reprochar a nadie. ¿Ok? Y por supuesto, menos en una audiencia efectiva. Estas recomendaciones son útiles para la escucha activa en cualquier escenario, pero ya se imaginan ustedes que en conciliación extrajudicial estas recomendaciones se tienen que cumplir, porque delante de la contraparte, por darle un nombre al otro conciliante, no vamos a decir palabras pues como no me digas, te dijo eso no puede ser, eso no es justo, ¿no? Entonces, la contraparte, es decir, el otro conciliante, puede pensar que nos estamos inclinando hacia el lado de uno de ellos. Entonces, tenemos que ser muy cautos al momento de realizar la escucha activa. Otra de las recomendaciones durante la escucha activa, aparte de ser receptivo de los sentimientos y ser receptivo en la narración de los hechos, también nosotros tenemos posteriormente positivizar el mensaje. ¿Ok? Nosotros vamos a positivizar el mensaje cuando nos toca hacer el parafraseo. Es decir, el conciliador mientras está escuchando
tiene que ir trabajando cuál será el lado positivo de ese mensaje. Es decir, al momento del parafraseo vamos a reflejar esa positivización del mensaje. Es recomendable ante narrativas largas, extensas, prolijas, anotar de manera ordenada las ideas. De tal manera que en ese momento, mientras está el hablante manifestando, narrando los hechos, nosotros vamos a ir anotando en la agenda del conciliador, que es una hoja muy sencilla, donde anotamos el mapa del conflicto. Ahí vamos a anotar los intereses, las posiciones y, por supuesto, lo que está narrando el hablante al momento que estamos haciendo la escucha activa. Él está hablando y nosotros anotamos las ideas, de tal manera que seguramente vamos a desarrollar idea número 1, idea número 2, idea número 3, idea número 4. Al momento de hacer el parafraseo, es ahí donde nos va a ser muy útil estas anotaciones. ¿Qué es el parafraseo? Es una habilidad para replicar al hablante. Es decir, replicar toda la narrativa que nos ha dado, pero positivizando su mensaje negativo. O las palabras o situaciones negativas que él está expresando, cambiarlas por un mensaje positivo. Entonces, el conciliador interpretará lo que dice el hablante, pero utilizando un lenguaje asertivo, descartando todo lenguaje confrontativo. Facilita la comunicación evitando las interferencias de la comunicación. Recuerden que cuando nosotros hemos esquematizado el proceso de la comunicación, hay algunos ruidos que se interponen entre ambas partes. Y esos ruidos son de varias clases. Los ruidos ambientales, los ruidos morales y los ruidos corporales. Cuando hablamos de los ruidos morales, nos estamos refiriendo al contenido ideológico que tiene el hablante, que desarrolla el hablante durante su narrativa. Por supuesto que se van a transmitir convicciones del hablante. Convicciones, principios morales, éticos del hablante. Y nosotros tenemos que saber respetar esa ideologización que se está transmitiendo a través del mensaje. Respetarlo implica desarrollar un lenguaje asertivo en el caso de que sus expresiones estén en sentido negativo. Y para sostener un lenguaje asertivo, es decir, que no sea confrontativo, pues indudablemente tenemos que positivizar el mensaje. Puede también tener prejuicios el hablante. Esos prejuicios también nosotros tenemos que moderarlos con las reglas de comportamiento que seguramente ya hemos presentado al momento de hacer nuestro monólogo. Y por supuesto, la fórmula del parafraseo es, usted dice esto, ¿no? ¿Es así? ¿Es cierto? Esta es una fórmula recomendada.
Cada uno de nosotros puede desarrollar fórmulas similares. Lo que buscamos con esta fórmula del parafraseo es la conformidad que nos tiene que dar el hablante sobre lo que hemos entendido. Es decir, buscamos el feedback. En consecuencia, se indaga cuál es el interés de cada parte. Para encontrar el interés, se aconseja preguntar después del parafraseo o después de escucha activa, ¿no? Después del parafraseo, vamos a preguntar seguramente para qué u otras fórmulas para poder llegar al interés. Otras fórmulas pueden ser cuál es su mayor preocupación, ¿no? Su mayor preocupación en este asunto. Es decir, estamos buscando que nos dé una respuesta sobre lo que está necesitando obtener durante la audiencia.